en nuestros estudios al ingeniero Diego Andrade, miembro del colectivo Resistencia y Democrática. Vamos a hablar de cómo se proyecta este movimiento hacia las próximas elecciones, pero es ineludible hablar también sobre la situación del país, las medidas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno, la situación delicada de la minería en la provincia de La Suay. Bienvenido, ingeniero Andrade. Buenos días, Gustavo. Buenos días, amigos oyentes. Y respecto a la primera pregunta, Gustavo, sobre qué va a ser Resistencia y Democracia frente a las siguientes elecciones, pues se va a mantener al margen de las elecciones porque al ser un movimiento ciudadano, un movimiento cívico, que lo que pretende es hacer análisis de las diferentes situaciones económicas, políticas, etcétera, debe mantenerse fuera de ese espacio político que es el espacio partidista, ¿no? Si bien muchos de los miembros que están dentro del colectivo son parte de diferentes colectivos políticos y de diferentes partidos y movimientos, pues este es un espacio de encuentro, de discusión sobre diferentes temas que afectan a la sociedad y que se busca solucionar mediante el concurso de las diferentes formas de ver la política y la economía y la realidad social. Ahora, los miembros de Resistencia y Democracia, conocemos a varios de ellos, son políticos en esencia. Así es, y creo que, por ejemplo, miembros conocidos de Resistencia, como en el caso del doctor Tarquino Orellana, pues está postulando o está propuesto tal vez como precandidato a la alcaldía de Cuenca. Se encuentra haciendo su propio movimiento, recogiendo las firmas para poder postularse, pero siempre fuera del espacio de Resistencia y Democracia, que lo mantendremos de manera cívica y ciudadana como ese espacio de discusión en donde se sientan en la mesa diferentes espacios políticos. Bien, aclarado este tema, veamos, sin embargo, desde el punto de vista de este colectivo, de este movimiento de discusión, de análisis político que sería Resistencia y Democracia, cómo se van perfilando estas elecciones en la ciudad de Cuenca. Hay encuestas y encuestas que se lanzan, la que vamos a presentarles y que le presentamos ya el día de ayer, dan estas figuras para la provincia de La Suay. El partido político con mayor aceptación en la provincia sería Alianza País, con un 22,1%, prácticamente con un empate técnico que sería con Creo, Listas 21, con 21,3%. El movimiento o los movimientos locales tendrían un bajo porcentaje, y aquí se resaltaría el movimiento Igualdad, movimiento del alcalde de la ciudad con un 8,9% y Renacer con 6,8%. Cabe indicar que estos datos, sin embargo, provienen de la empresa CLIC, que es una empresa políticamente independiente. De esto podemos dar fe. Pero no se trata precisamente de una encuesta de carácter electoral, sino un análisis que se ha hecho de preferencias de los cuencanos en base a entrevistas directas a algo más de 300 personas, 380 o 390, con un margen de error de un 3%, pero es opinión ciudadana más que una encuesta. Pero en todo caso, se ha hecho una simulación electoral por parte de la empresa CLIC. Ya, en todo caso, refiriéndose a los potenciales alcaldes que han sonado de una u otra manera, a Jefferson Pérez se le atribuye un 22,6% de apoyo ciudadano, a Marcelo Cabrera un 15%, a Paul Carrasco un 12,6% y a Esteban Bernal un 9,5%. Y en la prefectura de La Suay, a Javier Enderica, el actual gobernador, un 16,8%, a María Cecilia Alvarado, candidata a la prefectura, 6,3%, a Iván Granda un 5,8% y a Alfredo Aguilar 4,5%. Otro interesante cuadro nos presentaba CLIC, y esto es con respecto a la opinión positiva o negativa sobre los ciudadanos con respecto a diversos actores. Les vamos a presentar también en instantes estas cifras. Aquí se muestra de que la persona con mayor aceptación en la provincia de La Suay, o las personajes políticos con mayor aceptación en la provincia de La Suay, seguirían siendo el alcalde
y el prefecto de El Azuay, y hay también guarismos, figuras sobre diversos actores políticos. Estas cifras aparecen ya. Marcelo Cabrera tendría un nivel de agrado. Aquí se califica en esta medición de clic como agrado o desagrado. Marcelo Cabrera tendría un 61,8%, solamente debajo de el atleta cuencano Jefferson Pérez, que tiene un 71,8% de agrado ciudadano. Así es como se ha preguntado y así es como se califica. Y en tercer lugar estaría Paul Carrasco con 49%. Aparecen otros actores, entre ellos Fernando Cordero o Paul Granda, con órdenes de agrado del 36%. Por allí está también Tarquino Orellana, que tiene un porcentaje de un 16%. Está también María Cecilia Alvarado con un 14%. Estas cifras para análisis del ingeniero Diego Andrade. ¿Cómo mira estas cifras de percepción ciudadana? Reitero, no es una encuesta electoral. Además, la sumatoria de estos porcentajes de que se les ve con agrado o desagrado no suman 100, sino es simplemente si una persona ve o no con agrado, entonces califica. Por tanto, la sumatoria no va a cerrar en esta cifra. Bien, yo creo que una de las cosas que se perfila en este momento político es que existen actores muy conocidos y existen actores bastante desconocidos. El nivel de desconocimiento que se ve y que no se nombró, pero que está en encuestas, en todos los casos de estos nuevos actores son niveles bastante altos de desconocimiento. Claro, de alguna manera esto, más que una encuesta, es una prueba también de recordación. ¿Cómo se hace, digamos, en estudios de marketing, de recordación de marca? ¿Qué tanto está en la mente de los cuencanos su nombre? Es lo que se mide con esta medición de clic. Y a eso iba también. Aquellos que están en recordación con, por ejemplo, los números que acabo de ver de Fernando Cordero, de Paul Granda, que son personajes que pasaron por la política local y que son actores nacionales, pues tienen un desagrado mayor que su agrado. Es decir, el paso por aquí les ha dejado malos recuerdos a los azuayos, a los cuencanos, de los personajes que han sido encuestados. Me refería a los nuevos actores. En este momento, la política se encuentra en un momento en que la gente lo que pide es nuevos actores políticos, ¿no? Entre esos nuevos actores políticos existe un grupo que no son conocidos, ¿no? Tiene un alto desconocimiento. Aquellos que son conocidos, por ejemplo, en el caso de Jefferson Pérez, tiene un 71% de agrado. Marcelo Cabrera, Paul Carrasco, bueno, Paul está más o menos 50-50, la mitad le agrada, la mitad no le agrada, pero de todas maneras yo creo que en las próximas elecciones la campaña electoral va a ser decisiva. Ahora, la cifra sorprende con respecto a María Cecilia Alvarado. Se la ve con un nivel de grado del 14% y me parece que intención de votos está también con un porcentaje de ese orden bastante bajo. Sí, realmente es difícil explicarse un poco eso, porque María Cecilia ha sido una actora dentro de la prefectura que ha estado muy cercana a la gente. Sin embargo, pues en los últimos tiempos esta discusión, estas diferencias que han tenido con Paul Carrasco parece que han influenciado, podrían estarle afectando para que la gente pues le esté viendo en función de lo que está pasando en la prefectura. En pues, todo caso, ¿qué es lo que aspiraría este colectivo Resistencia y Democracia con respecto a quienes ganen finalmente la alcaldía y la prefectura, que son dos de las representaciones políticas más importantes de esta ciudad y provincia? Bueno, más que quién, nosotros lo que planteamos es qué es lo que se plantea hacer. ¿Qué es lo que esperarían? Es justamente lo que le he preguntado. Nosotros estamos queriendo pues que la persona o los candidatos en primer lugar discutan propuestas reales para la ciudad, soluciones a lo que la gente necesita. Yo creo que las autoridades que son electas deben plantear
primero, tener conocimiento de cuáles son los problemas que la ciudad tiene, cuáles son los problemas que la población exige sean resueltos, para que se planteen las soluciones y se haga yo creo que debe haber un debate público con altura para que la ciudadanía... ¿Cabe la construcción, ingeniero Andrade, de una agenda mínima que deberían cumplir los candidatos más allá del color político? Pero esa es una exigencia incluso de la ley. La ley les exige que tengan un programa, un plan de acción, un programa de trabajo para que se pueda discutir sobre la solución de estos problemas. Sí, pero me refiero además a que si esto debería construir cada actor político, que sí debería hacerlo, pero ¿y cuál es la construcción de esta agenda por parte de la ciudadanía? ¿Cuál la expectativa? Yo creo que el ciudadano común espera ser escuchado primero. ¿No? Para ser escuchado se requiere que los actores políticos estén en contacto con la ciudadanía, no solamente llegar a pedirle el voto en el momento de las elecciones, en la campaña electoral, sino generar asambleas ciudadanas, generar reuniones con la ciudadanía, donde se escuche y se reciba esa información que la ciudadanía tiene mucho para decir, desde el punto de vista de la seguridad, del empleo, de la educación, de la salud, todos estos temas que atraviesan el ciudadano común en el día a día y cuyos problemas no se resuelven por parte de las autoridades, deben ser escuchados y no solamente la ciudadanía, no solamente tiene un espacio de quejas, sino también la ciudadanía tiene espacio de propuesta. Desde los diferentes espacios ciudadanos se proponen un montón de soluciones que muchas veces caen en un saco roto, en un espacio de olvido de parte de las autoridades, que a la larga, pues, si es que las decisiones que tienen que tomar en un determinado momento afectan su votación, afectan la visión que tengan para las próximas elecciones, su electorado, simplemente no toman esas decisiones. Bueno, yo creo vayamos al pensamiento de Resistencia Democrática. ¿Qué es lo que aspiraría que cambie o que se genere de nuevo en la ciudad de Cuenca y en la provincia? Yo creo que primero lo que esperamos es un espacio de alta transparencia en todos los procesos que se lleven a cabo, de que haya inclusión, que se preparen o se acepten las vedurías ciudadanas necesarias en todos los procesos. Usted habla de transparencia en los procesos electorales, yo creo incluyendo en elecciones primarias que puedan hacer algunos partidos. Desde allí, yo creo que desde el interior de los partidos debe demostrarse esa voluntad de transparentar las cosas que van a hacer, no solamente al interior, sino al exterior de su partido político, frente a las actuaciones que tengan que tomar cuando sean autoridades. Eso genera confianza en la ciudadanía, genera esa confianza que va a revelarse luego en la votación, en el momento de la campaña, en el momento de las elecciones. Uh-huh. Y en cuanto a cómo asumir su tarea, hablemos de la alcaldía de Cuenca, de las obras de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Por dónde apuntar? Yo creo que una de las cosas que esperamos la ciudadanía es que se deje de hacer demagogia en las campañas electorales, de ofrecer lo que no pueden cumplirse, ¿no? Y si es que ofrecen algo, lo cumplan. Hemos estado acostumbrados a que el candidato llegue y ofrezca maravillas, y el momento del momento pues simplemente se echa atrás y no cumpla lo ofrecido, ¿no? Incluso se han sacado una serie de memes, que es la forma actual de la ciudadanía de expresarse frente a muchos temas, respecto a que el candidato, cuando está en campaña, ofrece el cielo, pero el momento en que ya es autoridad, pues lo que le muestra al pueblo es un infierno. Esto es un mal de la clase política. Sucede en los países más desarrollados del mundo, sucede en los países más exóticos del mundo, sucede en Ecuador. Pero lo más grave es cuando existe una mezcla de populismo, ¿no? En donde el populismo sí llega a unos límites ya insospechados de oferta de demagogia.
¿no? En donde se maneja el clientelismo, el ¿qué te voy a dar por tu voto? ¿No? Individualmente. Dentro de esto, ¿qué análisis merece el proyecto Tranvía? Un proyecto que se lo construye ya por algo más de 4 años. Expectativas generadas con respecto a este proyecto nacieron en el 2012 ya de manera más o menos concreta, es decir que vamos 6 años a la espera de esto, y tiene estas intermitencias en las cuales pasan de por medio algunos procesos políticos y no deja de ser utilizado con respecto a estos procesos del proyecto Tranvía, ya sea para denostar actores o para mostrar ciertos trofeos. Bueno, allí en el Tranvía tenemos 2 fases, ¿no? Tenemos el pecado original, ¿no? Y luego la Torre de Babel. El pecado original, pues generado por el proceso de contratación que llevó adelante la administración de Paul Granda, que a partir de ese contrato se genera una serie de inconsistencias y de problemas muy graves que ha ido acarreando, pues luego esta Torre de Babel donde nadie habla el mismo idioma, nadie se entiende, ni la ciudadanía entiende qué es lo que ha pasado realmente y no se ha transparentado adecuadamente. Sobre esta primera parte hay sin duda poder político que está interfiriendo para que esto se ventile. Recordemos que incluso yo diría casi todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomó parte en esto, excitó a la Contraloría para que se amplíen los análisis de la parte, incluyendo la parte de contratación de la parte original, pero la Contraloría respondió de forma tibia, evasiva sobre este tema y no se ha vuelto a conocer más. Estamos insistiendo en el tema del pedido del Consejo de Participación Ciudadana y directamente el doctor Trujillo le exigió al Contralor que haga un examen integral desde un inicio, porque allí está el problema está en el pecado original. Si nosotros hacemos un análisis, y existen técnicos que conocen muy bien el tema, en la contratación inicial surgen todos los problemas. No estoy defendiendo a la actual administración, sino que tenemos que ser claros de que cuando algo empieza torcido jamás va a poder enderezarse. Yo creo que la contratación del tranvía empezó torcida, empezó mal, y luego, a pesar del anuncio del alcalde en ese entonces en campaña, Marcelo Cabrera, que ofreció que no iba el tranvía, que definitivamente iba a suspender esa construcción, luego, pues, no sé por qué obligaciones que tenía que cumplir el municipio, pues continuó con la construcción y se encontró con esa Torre de Babel, con ese galimatías de contrataciones y de problemas con las empresas que habían estado quebradas, empresas que no cumplieron, empresas que se comieron el anticipo y que dejaron a los proveedores impagos, proveedores que iban al municipio a solicitar. La historia de plazos y expectativas que se han generado incumplidas es enorme. Hasta el día de hoy. Se aproxima uno más, que ojalá lo cumpla el municipio. En 50 días deberían estar terminadas las obras físicas, por lo menos. Bueno, yo creo que de ese plazo va a depender mucho la postulación a la reelección de Marcelo Cabrera, ¿no? Yo creo que Marcelo está apuntando a ese plazo, al cumplimiento de ese plazo, y que la ciudadanía se olvide de todos los inconvenientes, todas las pérdidas que este proyecto ha causado a un montón de empresarios, a un montón de emprendedores, a la ciudadanía mismo. La prueba de fuego, en realidad, más allá del cumplimiento no de este plazo, será de que este proyecto entre a servir a la ciudadanía, lo haga dentro de los plazos, que el propio municipio se encargó de dilatarlo más, pues después ya no fue la terminación del proyecto para octubre, sino de la obra física, y se ha dicho, aquí lo ha dicho el ingeniero Santiago López, por ejemplo, coordinador de empresas municipales, que para abril estará plenamente funcional el tranvía, así sea, sin cobrar aún a los pasajeros, dijo, pero estará sirviendo en todo su recorrido, es decir, desde la zona de El Salado, en el suroeste de la ciudad, hasta el parque industrial en la zona nororiental. Esperemos que así sea, porque la expectativa ciudadana en este momento es ya, por favor, ya terminen, ¿no? Ya sabemos que el costo excedió con creces el presupuesto original planteado para ese proyecto,
ya termínenlo. Ahora, hay un problema que está ligado a la terminación del tranvía y que debe ser analizado claramente, que es la venta de los terrenos del cuartel de Ábalos que fueron donados a la municipalidad para poder financiar. Eso está parado allí. No hay 20 millones. Un agujero financiero de entre 20 a 25 millones, que es la expectativa que se puso. Definitivamente. Entonces, si es que no se resuelve eso, y que de algún momento lo podemos analizar, y creo que hay una solución para ese problema que tiene que tomar la municipalidad, ¿no? Básicamente y lo voy a mencionar rápidamente, la solución es que cambien el destino para el cual definieron ese espacio, ¿no? El uso de suelo, porque lo pusieron para que sea utilizado solamente como espacio logístico. Ninguna empresa va a hacer una inversión solamente para espacio logístico allí, especialmente al costo del terreno que está. ¿Qué quiere decir logístico? Oficinas. Es decir, solamente bodegas. Oficinas y bodegas. Oficinas y bodegas. Ahí no podrían instalar una fábrica y un empresario, un industrial. Lo que quiere es un espacio donde tenga su fábrica, sus oficinas y sus bodegas. No va a tener en una parte de las bodegas y oficinas y en otra parte de la planta industrial. Hay un gran déficit de suelo industrial en la ciudad de Cuenca y estamos viendo ya el crecimiento caótico de una zona tradicionalmente ganadera como Tarqui. Hay enormes galpones que nadie sabe cómo, pero se han dejado construir y continúa construyéndose en esa zona. Por la falta de decisión adecuada de la administración actual. Yo creo que la administración actual tiene que cambiar esa definición que hizo solamente para uso logístico, para que sea el suelo de esa zona definido como alto impacto industrial. Con eso, el precio de $300 por metro que están pidiendo es pagable por las industrias, mientras tanto, solamente para la logística no es una inversión que pueda ninguno de los industriales aventurarse a hacer. Por eso es que ningún inversor ha hecho ninguna propuesta sobre eso. Porque si uno invierte es porque hace un análisis económico de factibilidad de lo que puede invertir y de lo que puede recuperar frente a esa inversión. Si es que el espacio tiene sus limitaciones donde no existe la posibilidad de recuperación, nadie va a invertir. Vayamos brevísimamente también con lo que piensa su movimiento, ingeniero Andrade, con respecto a las medidas económicas. Esta solución parcial del déficit presupuestario, que además tiene una expectativa de cumplimiento a un año de $8,000 millones que le faltan al gobierno, se dice que se ha solucionado 1,000. Bueno, en primer lugar, esta ya es el tercer anuncio de medidas económicas. ¿Qué pasó con los anteriores anuncios? Pues no dieron resultado. Entonces, ¿cómo esperamos creerle al presidente de la República un tercer anuncio de medidas económicas cuando los dos anteriores, frente al ofrecimiento de reducción del gasto corriente, especialmente porque lo que se ha hecho es una reducción de gasto de capital de alrededor del 30%, pero el gasto corriente, en lugar de reducirse, se ha incrementado en un 3%, esto es desde el año anterior hasta este año. ¿Cómo se explica eso? Bueno, existen análisis económicos que dicen que el incremento de los sueldos que normalmente los burócratas tienen año a año ha generado este crecimiento, es decir, no se ha reducido el gasto corriente, que es donde tiene que actuarse fundamentalmente, ¿no? Respecto a la eliminación de los gastos de los funcionarios, que les quitan el celular, que van a tener menos gastos, yo creo que es muy flojo lo que ofrecen, ¿no? Yo creo que en los ofrecimientos anteriores también se hizo este ofrecimiento y no se ha cumplido. Respecto a la eliminación de la contratación directa de los proyectos y de los grandes contratos, yo creo que esa es una medida positiva, esperemos que se lo cumpla. Respecto a la reactivación productiva, se ofrecen $1,300 millones para la inversión a través del sector financiero, pero en estos días me he permitido, a través de compañeros de Resistencia, averiguar cómo es el proceso, por ejemplo, en Ban Ecuador. En Ban Ecuador están haciendo préstamos para los inversionistas, para la reactivación productiva, pero al 15% de interés. Está más caro que cualquier banco. Entonces, ¿de qué reactivación productiva estamos hablando?
ofrecemos un dinero que está a disposición para reactivación, pero es un dinero tan caro que es más barato irse al banco a pedir un préstamo. Y seguramente más ágil. Y no nos sirve, eso no sirve al sector emprendedor, no sirve a los empresarios, si es que no es algo que realmente pues, incentive esa reactivación. La exoneración de impuestos a las nuevas inversiones nos parece adecuado, y yo creo que ese es un incentivo para poder atraer la inversión externa. El 20% de estímulo para las denuncias que se den con el dinero de la corrupción. Es decir, si es que una persona conoce de un exfuncionario que se ha enriquecido ilícitamente y conoce dónde está ese dinero, puede hacer la denuncia, y si se concreta la recuperación de ese dinero, pues el 20% se destinará al denunciante. Eso me parece es algo que funciona muy bien en otros países, y creo que va a generar de alguna manera que se puedan recuperar esos dineros de la corrupción. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa con la ley de extinción de dominio? Está una ley en tramitación, esta ley en la Asamblea Nacional, pero no avanza. Entonces habría que preguntarle al bloque leninista qué está pasando, por qué no avanza esa ley, porque si se pone de acuerdo el bloque leninista más el bloque independiente de los otros partidos que no están defendiendo al correísmo, yo creo que esa ley podría avanzar rápidamente y se tendría una ley que permita hacer una recuperación de esos dineros de la corrupción, que es lo que más clama el país. El país conoce que hay 60.000 millones en corrupción que están en algún lado. Sí, la impunidad es el complemento de la corrupción. Entonces, también hay que preguntarle al presidente qué está haciendo para reforzar los entes que tienen que designarse o dedicarse al seguimiento de ese dinero y poder llegar a recuperar efectivamente ese dinero de la corrupción. Son 60.000 millones, es mucho más que 2 años del presupuesto integral del Estado. Bien, ¿no? Queremos agradecerle por su presencia. He escuchado al ingeniero Diego Andrade.